Hola alumnos, en este video conversaremos de la diferencia que existe entre un sólido y un líquido. Desde el punto de vista molecular, nosotros vemos que un sólido, las moléculas que forman un sólido, se encuentran interactuando íntimamente entre ellas. Eso produce que los sólidos mantengan su forma bajo la acción de una fuerza, ¿no es cierto? Cuando nosotros disminuimos el grado de agregación y formamos un líquido, lo que observamos es que la distancia que separa las moléculas del sólido es mucho mayor, lo que permite que las moléculas que forman el sólido tengan libertad para moverse. ¿Y eso qué produce? Eso se produce porque la interacción entre estas moléculas es mucho menor que en el caso del sólido. Finalmente, en un gas, la distancia que separa las moléculas es mucho mayor. Y eso produce que las moléculas que forman un gas no interaccionen entre ellas. Obviamente, tiene un grado de libertad mucho mayor que la del líquido y mucho mayor que la del sólido. Desde el punto de vista de la fluidodinámica, los líquidos y los gases se clasifican como fluidos. Entonces, estos son sólidos, estos son líquidos y esto es un gas, ¿verdad? Desde el punto de vista de nuestra clasificación, tanto los sólidos como los gases son fluidos. ¿Qué diferencia hay entre un gas y un líquido? Tiene que ver con el nivel de agregación que tiene la materia en cada uno de los casos. En el caso del líquido, debido a que hay interacciones intermoleculares dentro de él, pero existe grado de libertad, los fluidos son capaces de ser guardados dentro de un recipiente. En cambio, los gases ocupan la totalidad del recipiente debido a que no tienen interacciones intermoleculares y tienden a ocupar completamente el espacio en el cual están inmersos. Dada esta breve introducción, desde el punto de vista molecular, no es verdad que acabamos de hacer, dada esta fenomenología que existe desde el punto de vista molecular, esto produce un comportamiento distinto desde el punto de vista de la reología. La reología es la ciencia que habla de la deformación de los materiales. Por lo tanto, consideremos un sólido, ¿no es cierto? Cuando yo tomo un sólido, como el plumón que ahí tengo en la pizarra, y yo lo deformo, observo que el sólido ejerce una fuerza proporcional a la deformación que sufre el material. En cambio, un líquido, cuando yo le aplico una fuerza sobre él, lo que observamos es que el fluido se deforma. Bajo esa definición, tenemos una fenomenología completamente distinta para describir los sólidos y los líquidos desde el punto de vista reológico. Cuando nosotros podemos imaginar el ejercicio mental siguiente. Nosotros tenemos una placa de un sólido. Sobre esta placa nosotros fijamos uno de los extremos mientras que la placa de arriba la deformamos con una fuerza F. Obviamente esta fuerza F lo que va a producir es que el sólido se deforme un cierto ángulo o una cierta distancia delta. ¿Es verdad? En caso contrario, si nosotros cambiamos la sustancia que encierra estas dos placas, ¿no es cierto? Esta está fija y esta se mueve una fuerza F, lo que observamos es que esta placa F, o sea, esta placa de arriba, que le aplicamos una fuerza F, produce que esta
placa se mueva a una velocidad v. Si nosotros ponemos un fluido en medio de ella. Desde el punto de vista rheológico, un fluido es una sustancia que cuando se aplica una fuerza sobre él, este se deforma a una velocidad constante. En cambio, un sólido, cuando es una sustancia, que al ser deformada, que al aplicarse una fuerza sobre él, se deforma. De esta manera, desde el punto de vista biológico, los sólidos al deformarse, al aplicarse una fuerza sobre ellos se deforman. En cambio, los fluidos, al aplicar una fuerza sobre ellos se deforman a una tasa de velocidad constante. Matemáticamente, ¿cómo podemos describir ambas situaciones? En el caso de los sólidos, esto se describe a partir de la ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Que la fuerza es proporcional a la deformación del fluido, o el delta o el gamma de deformación. En cambio, los fluidos se deforman a una tasa de velocidad constante. Si yo aplico un esfuerzo cortante, es decir, una fuerza partido por un área de contacto con el fluido se va a mover a una tasa de velocidad constante. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo esta ley. Esta ley de acá se llama ley de Newton y describe la biología de un fluido en términos generales. Todos los fluidos que sigan esta ley se llaman fluidos newtonianos. Veamos cómo podemos tomar esta definición de acá en base al problema que tomamos acá. ¿Cómo podemos estimar la tasa de deformación? Primero, esta placa está estática, como dijimos originalmente. Y sobre esta placa podemos imaginar que existe una área de contacto A. Por lo tanto, la fuerza que se aplica sobre el fluido la podemos dividir por el área, ¿no es cierto? Imaginemos que este fluido tiene, por supuesto, una dimensión hacia adentro de la pizarra y por lo tanto va a haber un área de contacto entre las placas que estamos poniendo arriba y el fluido. Por lo tanto, esta F partido por el A es el tau. Podemos imaginar que mientras más grande es el área en el que se está repartiendo esta fuerza, más pequeño va a ser el esfuerzo cortante y esta velocidad v con que se mueve el fluido va a ser menor. Dado eso, tenemos definido el esfuerzo cortante que se está ejerciendo sobre el fluido. Respecto a la velocidad de deformación, nos dice cómo cambia la velocidad en función de x. Debido a que conocemos la velocidad que está adquiriendo el fluido, que parte desde cero,
hasta una velocidad v, y nosotros conocemos esta distancia L que separa ambas placas. Nosotros podemos decir que si la velocidad de formación es una función constante, eso tiene que ser cierto dado que estamos dentro de un fluido y tiene que existir para cada punto una velocidad y una posición determinada. Dado eso, el esfuerzo cortante lo podemos expresar como dv a dx, dado que es una función constante, lo podemos aproximar como la velocidad que adquirió el fluido partido por x. De esta manera, para este problema específico donde sabemos inequívocamente que esto es una función constante, por lo tanto, la velocidad tiene que ir creciendo a medida que yo me acerco a la placa de arriba. Esto significa que la velocidad de formación va cambiando linealmente a medida que yo me muevo por mi fluido. Y esto quiere decir que la velocidad de formación es la velocidad partido por el largo. Podría existir una velocidad de formación distinta si tenemos una configuración distinta, pero dada esta configuración sencilla, tenemos que la velocidad de formación es la velocidad partido por x. De esta manera, podemos escribir esta ley como U, que es la viscosidad partido por x. Por lo tanto, mientras más grande es el esfuerzo de corte y más grande la separación, nosotros vamos a tener una velocidad mucho más aguda que produce este mismo esfuerzo cortante. Por lo tanto, si yo quiero deformar un fluido, yo tengo que ejercer una fuerza, y si mantengo constante esa fuerza, ese fluido se va a deformar a una tasa de velocidad constante. Lo que implica que si yo tengo una superficie con la cual yo estoy deformando el fluido, esa superficie se va a mover a velocidad constante mientras yo mantenga la fuerza. ¿Ya? Esto es muy distinto a la visión mecanística que nosotros hemos visto en mecánica, en física, etc., ¿no es cierto? Donde yo tomo un sólido, ¿no es verdad? Y si yo le aplico una fuerza, este sólido se acelera. En cambio, un fluido, yo le aplico una fuerza y este fluido se mueve a una tasa de deformación constante o a una velocidad constante, ¿no es cierto? Que se empieza a deformar una tasa de velocidad constante y eso me permite mantener una velocidad constante dentro de mi fluido. Dada esta distinción, ¿no es cierto? Y dada la ley de Newton, este parámetro nu que aparece acá se denomina viscosidad dinámica o simplemente viscosidad. La viscosidad, dada el análisis dimensional que acabamos de hacer aquí, lo vamos a descomponer qué unidades se atribuyen a la viscosidad. En este caso, nosotros sabemos que definimos el esfuerzo constante como una F partido por el área de aplicación de esta fuerza. Es muy parecido a la presión, pero fíjense que la dirección de la fuerza es tangencial a la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad es con esa dirección y la fuerza es en la misma dirección que la fuerza para producir esa velocidad. Por lo tanto, fíjense que el tau tiene unidades de fuerza partido en área. Si nosotros eso lo escribimos, tau dimensionalmente tiene unidades de fuerza partido en área. En el sistema internacional, esto tendría unidades de newton partido por metro cuadrado. Tomando en cuenta este sistema de unidades y reemplazando, nosotros tenemos que los newton partido por metro cuadrado tienen que ser igual a ¿qué cosa? Primero dv a dx, primero la viscosidad, y esto tiene unidades de v a dx, es decir, velocidad, que es largo partido por tiempo, partido por largo. Si esto lo simplificamos, podemos ver que los L se simplifican y la viscosidad tiene unidades de newton partido por metro cuadrado por segundo en este caso, ¿cierto? Porque la unidad de tiempo en el sistema internacional es segundo. Y esto tiene unidades de pascal por segundo, que es la unidad de viscosidad. Para el caso del agua, la viscosidad del agua
aproximadamente es 10 elevado a menos 3 pascal por segundo. Y esto es súper importante porque el fluido con el que vamos a trabajar más comúnmente es el agua. Por lo tanto, es una buena práctica conocer la viscosidad del agua. Y ustedes dirán, probablemente que hay algo que les debería haber llamado la atención acá. Es decir, ¿por qué yo supuse que el fluido tiene la misma velocidad que el sólido en la interfase? ¿No es cierto? Eso se conoce como condición de no deslizamiento. Entonces la condición de no deslizamiento nos dice que un fluido pegado a una pared se mueve a la velocidad de la pared. En este caso, esa condición de no deslizamiento nos permite decir que el fluido que está pegado a la placa de arriba lleva la velocidad v del cuerpo que se está moviendo, producto de la fuerza F. En cambio, el fluido que está pegado a la capa de abajo está estático. Entonces la velocidad se tiene que mover entre 0 y v. Debido a que esto es una función continua, esto lo tiene que hacer a una tasa de deformación constante. Si esto no es así, se va a producir una discontinuidad en nuestras funciones que describen la tasa de deformación o la velocidad dentro del volumen de control que define el comportamiento de mi fluido. Dado eso, dada la condición de no deslizamiento, esa misma condición nos permite ver qué va a pasar cuando yo pongo un fluido dentro de una cañería. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque en términos ingenieriles nosotros observamos que el fluido se va a mover a través de ductos. Por lo tanto, saber cómo las partículas de fluido se mueven dentro de un ducto es súper relevante desde el punto de vista ingenieril. Por lo tanto, vamos a hacer esa deducción. Y vamos a hacer esa descripción del movimiento de los fluidos dentro de una cañería. Consideremos un ducto circular. Consideremos este ducto circular, en el cual está ingresando un fluido a una velocidad v. Vamos a hacer algunos supuestos. Este fluido, ¿no es cierto?, entra a una velocidad v. Vamos a suponer que el fluido es incompresible. ¿Eso qué quiere decir? Que su densidad es constante. ¿Qué otra cosa vamos a suponer? Que el sistema se encuentra en estado estacionario. Eso quiere decir que cualquier variación temporal de cualquier propiedad dentro de la cañería tiene que ser constante. O sea, tiene que ser igual a 0. Esto no quiere decir que si yo me muevo a lo largo de la cañería, la velocidad dentro de la cañería no pueda cambiar. Lo que nos dice es que si yo miro una sección de la cañería en el minuto 1 y después la miro en el minuto 5, la distribución dentro de la cañería o las propiedades de la cañería deberían permanecer constantes. ¿Ya? Por lo tanto, dado que el fluido entra íntegramente dentro de la cañería a una velocidad v, lo que deberíamos observar si miramos la velocidad del fluido en función del radio, antes de entrar a la cañería, es que el fluido tiene exactamente la misma velocidad en todos los puntos de R dentro de la cañería. ¿No es cierto? Donde R es la coordenada que nos describe la posición dentro de la cañería. Obviamente, asociado a esa función R, existe otra función que es Z, que nos dice la posición o el punto donde estoy parado en la cañería. Finalmente existe un ángulo que se forma dentro de la cañería, que es θ, que nos permite saber en qué punto dentro de la cañería, a un radio R, se encuentra el punto que yo busco describir. Por lo tanto, cualquier punto dentro del ducto que estoy analizando lo puedo describir a partir de una posición Z
una posición R y finalmente un ángulo que nos dice la posición que estoy parado dentro de la cañería. Dado eso, lo que empezamos a observar es que inicialmente el fluido tiene una velocidad constante, ¿no es verdad? Cuando el fluido ingresa a la cañería, nosotros sabemos que debido a la condición de no deslizamiento, la capa de fluido que está pegada a la cañería se va a frenar y va a adquirir la velocidad de la pared. Debido a que el ducto se encuentra en reposo, lo que vamos a observar es que instantáneamente el fluido se va a frenar en las paredes de la cañería. ¿Eso qué produce? ¿No es cierto? Que la capa de fluido que está inmediatamente abajo empieza a frenarse progresivamente. De esta manera que estamos describiendo acá. Si yo voy avanzando dentro de la cañería, el efecto de las paredes se va propagando y va haciendo cada vez más importante. Entonces, a medida que voy avanzando por la cañería, el efecto de pared empieza a ser más significativo y empiezo a ver que pegado a las paredes la velocidad del fluido empieza a ser más lenta y el centro de la cañería más rápida, ¿no es cierto? Para un cierto punto, dentro de la cañería, a una distancia z asterisco, lo que vamos a observar es que a partir de este punto y de ahí en adelante, las propiedades dentro de la cañería empiezan a ser independientes del eje z, o sea, de la posición o del largo de la cañería. A partir de ese punto, se dice que el régimen de flujo dentro de la cañería se encuentra completamente desarrollado. Entonces, a partir de este punto z asterisco, que es el punto que indica que el fluido se encuentra completamente desarrollado, de ahí en adelante, la forma o la distribución de velocidades dentro de la cañería siempre va a ser igual. O sea, si miro la distribución acá y la miro un poquito más adelante, es exactamente igual. Pero de aquí hacia atrás empieza a tener cambios significativos. ¿Y esto por qué es relevante? Porque cuando nosotros tomamos fluido desde un estanque, por ejemplo, y lo metemos en una cañería, va a haber una zona donde se ajustan los perfiles de velocidad, es decir, la velocidad en función de la posición dentro de la cañería. Pero a partir de cierto punto empiezan a ser completamente desarrollados. ¿Y eso por qué es relevante desde el punto de vista de la fluidodinámica? Porque muchos instrumentos necesitan, para que su funcionamiento sea correcto, que el flujo esté completamente desarrollado. Por lo tanto, deberíamos ver un panorama más o menos como el que se ve en la pizarra. Tenemos al comienzo de la cañería que la condición de no deslizamiento empieza a frenar el fluido que está pegado a las paredes hasta que este fluido pegado a la pared empieza a propagar el efecto de pared hacia el interior de la cañería. Para cierto punto este efecto se desarrolló completamente y la distribución de velocidad dentro de la cañería es constante. La pregunta es, ¿el fluido se frenó dentro de la pared? ¿Qué le pasó al fluido? Esto es una buena pregunta, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a que tomamos un fluido que entró con una velocidad v y si estamos en estado estacionario, yo lo que veo es que un sólido yo lo tiro al suelo y vemos que ese sólido empieza a perder velocidad. ¿Le pasará lo mismo al fluido? Primero estamos suponiendo un fluido incompresible y en estado estacionario. Si nosotros aplicamos un balance de masa a este volumen de control, es decir, este sistema completo, nosotros vemos que, ¿qué nos dice la ecuación de balance? Nos dice que la acumulación de fluido dentro de mi sistema, es decir, puede ser agua, el fluido que ustedes se imaginen, es igual a la cantidad de fluido que entra menos la cantidad de fluido que sale, más un término de generación o consumo de masa dentro de mi sistema. ¿No es cierto? Nosotros dijimos que la acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale, más menos lo que se genera y consume.
cantidad de masa que se acumula dentro de mi cañería es igual a la masa que entra menos la que sale, más la que se genera y consume. Debido a que la masa no se genera y consume, nosotros este término de esta ecuación debe ser igual a 0. Si nosotros estamos en estado estacionario, la acumulación, o sea, la cantidad de masa que entra a mi volumen de control en función del tiempo, también tiene que ser igual a 0. En cambio, los términos de entrada y salida son los que me dicen cómo está cambiando la masa debido a la entrada o la salida de masa dentro de mi sistema. Entonces, dada esta ecuación de acá, y debido a que el término de acumulación de masa dentro de mi sistema es igual a 0, esta ecuación nos dice que la cantidad de masa que entra en mi sistema tiene que ser igual a la masa que sale. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de masa que sale y entra en mi sistema? Nosotros tomamos las superficies por las que está entrando y las superficies por las que está saliendo fluido. En este caso podemos marcar como 1 la entrada y como 2 la salida. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación de acá? Que la masa que entra en 1 tiene que ser igual a la masa que sale en 2. ¿Cierto? ¿Cómo estimamos la masa que entra en 1? La masa que entra en 1 es igual a los kilogramos, o la masa en que está entrando por 1 partido por un intervalo de tiempo, ¿es verdad? Que esto es un flujo másico. La pregunta es, ¿cómo determinamos esta masa que está entrando? ¿Ya? Lo que les sugiero es basarse en esta velocidad v y hacer una demostración al respecto. Consideremos en esta sección de cañería, el fluido está entrando a una velocidad v, ¿no es verdad? Por lo tanto, en esta superficie de acá, que es la superficie 1, que marcamos recién, el fluido entra a una velocidad v. ¿No es verdad? Debido a que el fluido entra a una velocidad v a esta superficie de acá, y esta velocidad es perpendicular a esta superficie, o sea, forma un ángulo de 90 grados, yo puedo decir que todo este fluido que entró a través de esta superficie, si yo considero un intervalo delta t, yo multiplico el delta t por la velocidad, y lo que me va a entregar es una distancia que se movió el fluido en este intervalo de tiempo delta t. Esto corresponde a la velocidad de entrada del fluido por un delta de tiempo. ¿No es verdad? Esto nos dice el volumen, o sea, la distancia que avanzó ese fluido en un intervalo de tiempo delta t. Fíjense que este fluido encierra un volumen que es igual al volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es el área por el largo. Por lo tanto, el volumen de este cilindro virtual, ¿qué es? Es el área del cilindro, ¿por qué cosa? Por V por delta T. Debido a que se desplazó este volumen que calculamos acá lo podemos transformar en una masa. ¿Y cómo lo transformamos en una masa? Multiplicando este volumen V por la densidad, es decir, A por V por delta T, por gamma. Por lo tanto, el término de acumulación de masa en la superficie 1 va a ser igual a la masa en 1, que es A por V por delta T por ρ partido por el intervalo de tiempo. De esta manera, M1 va a ser igual a A por V por delta T por ρ en 1 partido por el delta de intervalo de tiempo que estamos estudiando, la transferencia de masa.
Fíjense que este intervalo de tiempo y este intervalo de tiempo son idénticos, por lo tanto la cantidad de masa que entra por la superficie control 1 va a ser igual al área 1, que es la superficie de esta superficie 1, que es A1, por B1, que es la velocidad de entrada del fluido por esta superficie, por la densidad en 1 partido por 1, ¿no es cierto? Debido a que despejamos la diferencia de tiempo. De la misma manera podemos plantear un análisis similar para la velocidad con que se abandona el fluido por la superficie 2. Si repetimos ese cálculo, acá abajito, lo que obtenemos es lo siguiente. Debido a que la entrada es igual a la salida, lo que podemos escribir es que A1 por B1 por ρ1 es igual a A2 por B2 por ρ2. Fíjense que supusimos algo súper importante aquí. Nosotros dijimos que el fluido es incompresible, es decir, que la densidad es constante, por lo tanto, ρ1 va a ser igual a ρ2. Lo que nos produce es que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Si este ducto tiene una sección transversal constante, es decir, que la 1 es igual a la 2, eso quiere decir que el ducto es uniforme y por lo tanto la velocidad B1 tiene que ser igual a la velocidad B2. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este balance de masa sobre nuestro ducto, que si suponemos que este ducto se encuentra en estado estacionario, la velocidad promedio, fíjense que debido al planteamiento que hicimos, esto es una velocidad promedio, la velocidad promedio en 1 tiene que ser igual a la velocidad promedio en 2 para que la masa dentro de mi ducto se conserve y no haya problemas de acumulación dentro de la cañería. Por lo tanto, cuando yo veo una cañería en estado estacionario que está funcionando, si yo mido y este ducto es constante, yo voy a observar que la velocidad en la entrada del tubo tiene que ser igual a la velocidad en la salida del tubo. ¿Ya? Siempre y cuando el fluido sea incompresible, que va a ser para la mayoría de las situaciones que nosotros vamos a estudiar. Fíjense algo interesante de esta deducción. Si nosotros aumentamos el área de salida de mi fluido, lo que le va a pasar a la velocidad es que va a bajar. Por lo tanto, mientras más grande sea la sección transversal de una cañería, más baja va a ser la velocidad de salida de la misma. De la misma manera, cuando es más pequeña el área transversal, el fluido tiende a acelerarse. ¿Ya? ¿Y eso qué produce? ¿No es cierto? Nosotros muchas veces hemos regado alguna planta, ¿no es cierto? Nosotros disminuimos el área de salida de la manguera y lo que producimos es que el fluido se acelere y llegue más lejos para alcanzar las plantas que no alcanzamos a regar. ¿Ya? Eso desde el punto de vista práctico también tiene una implicancia sobre la presión. De nuevo, la presión yo le adelanté que era súper importante para describir el comportamiento de un fluido. Específicamente, la presión indica la cantidad de energía que tiene un fluido, como vamos a demostrar en el siguiente video, ¿ya? De la próxima semana. Por lo tanto, dado esto de aquí, nosotros sabemos que la velocidad dentro de un ducto en estado estacionario tiene que conservarse sí o sí. En esta sección conversaremos de los tipos de fluidos. Los tipos de fluidos haremos esta clasificación basado en un criterio netamente reológico, es decir, cómo se deforman qué comportamiento tienen respecto a la deformación distintos tipos de fluidos. Como base, nosotros partiremos de la ley de Newton. ¿Qué nos dice la ley de Newton? Que cuando nosotros aplicamos un esfuerzo constante sobre un fluido, este se va a deformar a una tasa de velocidad constante. El factor de proporcionalidad entre la velocidad de deformación y el esfuerzo cortante es lo que se denomina la viscosidad dinámica del fluido. Por lo tanto, vamos a hacer una gráfica donde el eje Y va a mostrarnos el esfuerzo cortante y el eje X la velocidad de deformación para distintos fluidos.
Vamos a partir con el caso más sencillo. Debido a que hay una relación lineal entre esfuerzo cortante y velocidad de formación, nosotros dibujamos una línea recta para un fluido newtoniano. Existen fluidos que cuando va aumentando la velocidad de formación, el esfuerzo cortante, su tasa de aumento va disminuyendo, y esos tipos de fluidos se llaman fluidos pseudoplásticos. ¿Y cómo lo podemos observar? Debido a que a medida que voy aumentando la velocidad de formación, no va aumentando de la misma manera el esfuerzo cortante. Ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de fluidos son pseudoplásticos? Por ejemplo, las pinturas de látex. Fíjense que las pinturas de látex, cuando yo saco con una brocha un poquito de pintura desde el tarro de pintura de látex, yo veo que las pinturas chorrean con dificultad, ¿no es cierto? Y las dejo ahí y veo que chorrean con dificultad. Pero cuando agarro la brocha y empiezo a esparcir la pintura sobre la muralla, veo que la facilidad con que se esparce la pintura sobre la muralla va aumentando a medida que yo voy pintando mucho más rápido. Y eso es un comportamiento pseudoplástico, porque al principio tiende a ser una especie de sólido la pintura, pero a medida que la voy deformando a una mayor velocidad, voy observando que esta se deforma más fácilmente. Por el caso contrario, tengo los fluidos dilatantes. Los fluidos dilatantes, lo que les pasa a medida que yo voy aumentando la velocidad de formación, el esfuerzo cortante va creciendo exponencialmente. Ustedes dirán, ¿qué tipo de fluidos se comportan de cierta manera? Hay varios videos en YouTube, les voy a dejar un ejemplo de este tipo de fluidos dilatantes. Una mezcla súper conocida es el agua con la maicena. Cuando yo mezclo el agua con la maicena y yo pongo la mano, se van a dar cuenta que el agua con maicena es muy fácil moverla si yo lo hago lento. Pero si yo agarro mi puño y le pego un combo a la suspensión, veo que se comporta como sólido. Por lo tanto, si intento deformar de manera rápida un fluido dilatante, lo que voy a observar es que se va a comportar como un sólido debido a que el esfuerzo cortante va a ser muy grande. Otro caso súper conocido de un fluido dilatante son las arenas movedizas. Fíjense que las arenas movedizas, si yo me muevo lento, se comporta como un sólido, pero si yo me muevo muy rápido, lo que observo es que se comportan como un sólido, lo cual es un problema cuando yo me desespero cuando estoy en una arena movediza. Y por otro lado, un ejemplo muy connotado son los plásticos de Bingham. ¿Qué son los plásticos de Bingham? Son un fluido que tiene un esfuerzo cortante crítico, a partir del cual se deforma. Bueno, este tipo de fluidos son mucho más simpáticos debido a que los vemos más comúnmente en la naturaleza. Por ejemplo, la mayonesa. Fíjense que la mayonesa yo pongo un poco sobre un completo, por ejemplo, y se queda como sólido, pero si yo ejerzo una fuerza sobre la mayonesa, la puedo esparcir. Por lo tanto, si yo quiero deformar un plástico de Bingham, tengo que ejercer un esfuerzo cortante más arriba del esfuerzo cortante crítico, y este fluido se va a comportar como un fluido newtoniano, es decir, que se va a deformar a una tasa de velocidad constante si yo aplico un esfuerzo cortante sobre él. Dado esto, obviamente para muchas aplicaciones es relevante saber cómo se comportan los fluidos. Por ejemplo, si yo quiero mover un plástico de Bingham, yo sé que voy a necesitar sobrepasar el esfuerzo cortante para poder hacer que fluya. En el caso contrario, cuando yo tengo un fluido pseudoplástico, me conviene que el fluido se mueva más rápido para que yo tenga que hacer un esfuerzo mucho menor. En cambio, los fluidos dilatantes los tengo que deformar a una tasa pequeña para que la fuerza no se dispare proporcionalmente. En esta sección hablaremos sobre los distintos tipos de flujos que existen dentro de un ducto. Consideremos dos ductos, ¿ya? Dependiendo
de la velocidad de entrada del fluido, o la velocidad promedio de entrada, podemos obtener flujos laminares donde existe una deformación producto de la condición de no deslizamiento de la velocidad del fluido a medida que se mueve el radio, o la velocidad dentro de la cañería permanece más o menos constante independiente del radio. La pregunta es, ¿cómo podemos tener una situación u otra? Para eso tenemos que visualizar un número que vamos a utilizar de ahora en adelante muy seguido, que es el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Es un número dimensional que es igual a la densidad de mi sustancia por la velocidad por el diámetro partido por la viscosidad. Este es un número adimensional que no tiene dimensiones. ¿Y qué importancia tiene? Este número sopesa dos tipos de fuerzas que están involucradas en el desarrollo de los perfiles de velocidad dentro de una cañería. ¿Dónde están las fuerzas inerciales, que se deben a la inercia del fluido y por lo tanto a la velocidad que éste lleva, y a las fuerzas viscosas debido al frenado que existe debido a la condición de no deslizamiento y al desarrollo de la viscosidad o de las fuerzas viscosas que tienden a frenar el fluido producto de que hay partes del fluido que están a una menor velocidad, y debido a la viscosidad y la interacción intermoleculares estas fuerzas viscosas tienden a frenar el fluido y a desarrollar un perfil de velocidades. Por lo tanto, cuando tengo menores velocidades y las fuerzas viscosas empiezan a prevalecer, lo que voy a observar es un régimen laminar de velocidades dentro de mi cañería. ¿Esto qué quiere decir? Que pegado a las paredes voy a tener la condición de no deslizamiento, y a medida que me voy acercando al centro de la cañería, la velocidad va a ir aumentando debido a que estoy cada vez más lejos de la cañería. Finalmente, llego al centro de la cañería donde está la velocidad máxima, y al acercarme a las paredes esta vuelve a aumentar. ¿Ya? Este tipo de perfiles de velocidades, es decir, cambios de la velocidad del fluido en función de la posición, se le llaman perfiles de velocidad, y para el caso del régimen laminar, que se da por un número de Reynolds menor a 2000, se tienen perfiles parabólicos de velocidad. En cambio, en régimen turbulento, que se da para Reynolds mayores que 2000, se observa que las fuerzas inerciales son más importantes que las fuerzas viscosas. Por lo tanto, los efectos de pared o de condición de no deslizamiento del fluido son más insignificantes, y la velocidad y los cambios de velocidad dentro de la cañería son menos abruptos. Es decir, yo puedo medir una velocidad constante con mucho mayor probabilidad dentro de la cañería. En este caso se dice que el perfil de velocidad dentro de la cañería es plano, debido a que no hay cambios significativos de la velocidad con la posición dentro de la cañería. ¿Ya? Y esto de nuevo, ¿por qué se da? Porque las fuerzas inerciales son mucho más importantes que las fuerzas viscosas, y por lo tanto los efectos pared son insignificantes. Entre medio existe un régimen que se llama de transición, que se da entre 2000 y 4000 Reynolds, que es una situación intermedia entre un régimen turbulento y laminar. Por supuesto, esto supone que hay una transición lenta entre régimen laminar y turbulento, donde lentamente empiezan a ser más trascendentes las componentes inerciales de mi sistema. Mi pregunta es, ¿a qué velocidad nos referimos cuando hablamos del número de Reynolds? Hablamos de la velocidad promedio que lleva el fluido. ¿Cómo estimamos la velocidad promedio? Utilizando una deducción muy similar que es la que ocupamos en la sección anterior. Es decir, tomamos una sección de cañería con una sección transversal A, suponemos que el fluido entra a una velocidad promedio B. Debido a esta velocidad promedio B, el fluido se va a desplazar una distancia B por delta T y va a formar un cilindro virtual que corresponde al volumen de fluido desplazado. Por lo tanto, el caudal volumétrico, es decir, la cantidad de volumen que pasa en un determinado tiempo, va a ser igual al volumen de este cilindro virtual partido por el tiempo. El volumen de este cilindro virtual es la distancia, o sea, V por delta T, por la sección transversal del fluido. Los delta T los podemos simplificar porque estamos estudiando el mismo intervalo de tiempo. Por lo tanto, el caudal volumétrico corresponde a la multiplicación de la velocidad promedio por la superficie.
Finalmente, la velocidad promedio la podemos estimar a partir del caudal dividiendo la. Por lo tanto, con una probeta y un cronómetro, nosotros podemos determinar el caudal que está pasando por el sistema y con eso la velocidad promedio, y con eso podemos inferir qué tipo de perfil de velocidad tiene nuestro sistema. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan relevante que tengamos un régimen laminar o un régimen turbulento? Les voy a adelantar un poquito lo que va a pasar más adelante. Las pérdidas de energía que sufre un fluido al moverse dentro de un ducto son súper distintas si nosotros hablamos de un régimen laminar o si hablamos de un régimen turbulento. Por lo tanto, tener conocimiento acerca de esto es súper importante. Además, existe un concepto muy importante asociado al desarrollo de los perfiles de velocidad, que es el concepto de capa límite. El concepto de capa límite hace alusión a una distancia a partir de la cual las propiedades del fluido son constantes. En el caso del régimen laminar, podemos observar que la distancia donde se observan cambios en las propiedades del fluido, en este caso la velocidad, es del orden del radio de la tubería. En cambio, para un régimen turbulento, la región donde se observan cambios en la velocidad está adscrita solamente a las paredes y a una vecindad muy cercana a estas paredes. Por lo tanto, el concepto de capa límite nos dice que muy cerca de la pared voy a tener la velocidad del fluido, del seno del fluido rápidamente. En cambio, para un régimen laminar no voy a tener un seno fluido porque la velocidad del fluido cambia de manera constante dentro del ducto. Este concepto de capa límite se utiliza en varios planteamientos de ingeniería y es bueno que lo tengan presente como un concepto de cultura general y como un concepto de cultura general asociado a los procesos unitarios.